Bueno, sin lugar a dudas, el tema de la seguridad pública es el tema más relevante en nuestro país en este minuto, ¿no? Vamos a conversar con el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana de esta percepción de la inseguridad que llegó a un máximo histórico de 90,5% y la victimización subió 5 puntos. Ya estamos con Daniel Johnson para conversar del tema. Daniel, ¿cómo estás? Hola, Julio César, muy buenas tardes. Bueno, vamos a desmenuzar con usted los resultados de la ENUSC que hablan de una percepción de inseguridad que llega a un récord realmente, ¿no? Así es, alcanza el nivel más alto de la serie histórica. Hay que considerar que la serie de la ENUSC son alrededor de 20 años, entonces estamos en el nivel más alto de temor al delito. En realidad la pregunta es si piensa que pueda ser víctima de delito, y eso ha aumentado de manera muy importante en los últimos años y ahora particularmente alcanza este nivel más alto. Y lo más importante con respecto al temor es que no hay que considerar que por ser temor, por ser una sensación, no pudiera ser real. Como muchas veces se cuestiona, se dice que, mira, si la cantidad de delitos pareciera no ser tanta, pero el temor es muy alto, entonces que no fuera relevante, porque otros instrumentos, otras encuestas, como el mismo índice Paz Ciudadana que hacemos nosotros todos los años, muestran que las personas declaran estar cambiando comportamiento de forma muy relevante, producto del temor que están sintiendo. Por ejemplo, dejan de salir a ciertas horas, dejan de ir a ciertos lugares, invierten en la seguridad de su casa, sistemas de alarma, rejas, etcétera, costos que son para grupos de familias costos muy relevantes, que se opta por invertir en esto y no en otras cosas que podrían quizás tener otros beneficios mayores, producto del temor que están sintiendo. Daniel, ¿a qué le atribuyes esta cifra histórica? Es una gran pregunta. Hay muchos factores que están incidiendo. Primero, nosotros estamos monitoreando también otros índices de temor y lo que vemos es que hay una correlación importante entre, primero, el índice de temor y las personas que son víctimas. Eso es como lo más directo y evidentemente eso afecta inmediatamente. Pero también empieza a aparecer las personas, hay ciertos sectores de la población que están más atemorizados. Las mujeres están mucho más atemorizadas que los hombres, en general, y los niveles socioeconómicos más bajos también están más atemorizados. Y ahí empiezan otros factores. Nosotros vemos que hay una correlación del temor también con, por ejemplo, exposición a manifestaciones del crimen organizado. Eso se ha visto de manera importante también. Balaceras, narcofunerales, animitas o ya no animitas, sino memoriales narco. Todo ese tipo de manifestaciones también han afectado directamente en la sensación de temor. Y también lo que ha afectado mucho es el que hoy día, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, estamos pudiendo ser mucho más testigos de delitos. Antes uno era testigo solo cuando presencialmente estaba en el lugar donde ocurría un delito. Hoy día tenemos filmaciones en distintos ángulos de alta calidad, con teléfonos celulares, con cámaras que hay en prácticamente todas las calles, y por lo tanto todos nos hacemos testigos de los delitos que están ocurriendo y eso también tiene una relación directa con el nivel de temor. Y por último, pero no por eso es menos importante, hemos visto, y esto lo correlacionamos también con el índice de Paz Ciudadana, hay una relación bastante directa entre manifestaciones de desorden social, las familias que declaran que hay ausencia del Estado en ciertos territorios y eso las hace sentir más vulnerables y también eso afecta directamente en el nivel de temor que están sintiendo. A ver, mucho le echan la culpa a la prensa, le echan la culpa a los medios de comunicación, que están con esto de todo el día. ¿Cómo lo ves tú, derechamente? A ver, es cierto que los medios de comunicación en su agenda tienen un espacio importante asignado a materias de seguridad, porque esto es un círculo vicioso, porque evidentemente es un tema que la ciudadanía consume también, o sea, evidentemente da rating los temas de inseguridad y por lo tanto los medios de comunicación lo ponen bastante, les tienen espacios importantes dentro de las horas del día. Pero también es cierto que hubo un estudio hace algunos años que trató de buscar estas correlaciones de la prensa con el nivel de temor y se dieron cuenta que lo que más afectaba era el nivel de temor, era el ser víctima de un delito, en segundo lugar ser testigo, en tercer lugar el que alguien cercano hubiera sido testigo, y después llegaban a los medios de comunicación. Entonces, no es que el nivel de temor esté
influido solo por la prensa. Como les decía antes, hoy día los medios de comunicación, en ese tiempo, cuando se hizo este estudio, los medios de comunicación más bien daban cuenta a través de un relato del delito que había ocurrido. Contaban una historia, pero no tenían imágenes, no tenían video, sonido, etcétera. Hoy día se ha movido esos medios de comunicación, que en general le han dedicado tiempo importante para estas noticias porque son de interés público, pero se han movido ahora ya no a entregar un relato, sino a mostrar imágenes, y por lo tanto se hace a la ciudadanía mucho más testigo, y desde ahí hay una incidencia en el nivel de temor. Pero sigue siendo más relevante que los medios de comunicación la percepción directa que tienen los ciudadanos del delito o de situaciones que perciben como inseguras. Como decía antes, el desorden social, la ausencia del Estado en ciertos territorios, la migración también, lamentablemente es algo que está muy estudiado en procesos migratorios relevantes, que cuando se percibe que el proceso migratorio es hecho de una manera desordenada, desorganizada, también el desconocido que está llegando a vivir cerca mío, también produce niveles de temor importantes. Derechamente y directamente, ¿cuánto tiene que ver la migración ilegal en esta percepción de inseguridad? Como decía, es un factor. Es un factor, pero ¿es un factor relevante? Es un factor, la verdad, no hay mediciones que determinen cuánto es el efecto que tiene ese factor, pero evidentemente hoy día, cuando vemos otro tipo de instrumentos, por ejemplo lo que mostró la encuesta CEP, en que le asignan como el mayor factor que la ciudadanía cree que está afectando el aumento de delitos es la migración, entonces evidentemente que hay una relación. No se ha medido directamente, yo no puedo decir cuánto, pero lo que hizo la encuesta CEP es preguntar distintas condiciones que podían hacer que aumentara el temor, y entre ellas estaba la migración, y los que respondieron a esa encuesta determinaron que, le asignaron la mayor responsabilidad a la migración, y por lo tanto aumentó el delito, no el temor, pero aumentó el delito, y por lo tanto hay una relación evidente entre la migración y el nivel de temor. Pero hay que ser muy cuidadoso al decirlo, porque puede hacer pensar que es verdad que la migración es la primera causa del aumento de delitos, y eso es algo que no se ha estudiado, y los estudios, que en realidad son más antiguos, que tienen algo de tiempo, no mostraron una relación tan directa, y por lo tanto hay que ser muy cuidadosos de estigmatizar a la migración, que tiene efectos súper positivos también en otras circunstancias, como el único o el gran causante del mayor nivel de delitos. ¿Usted cree que ayuda esta percepción que en el ambiente, ¿no es cierto?, haya también una sensación, un sentimiento de que no se ha operado bien, que las autoridades no han operado bien contra el tema de la delincuencia por mucho tiempo? Efectivamente. A ver, yo creo que el delito y el nivel de violencia y la criminalidad organizada que estamos viendo hoy día en el país es claramente consecuencia, o podría haber sido evitado más bien, porque no es que sea una consecuencia directa, pero podría haber sido evitado con medidas preventivas tomadas anticipadamente. En Chile, si uno analiza el nivel de presupuesto que se le ha asignado a materias de seguridad, este aumenta de manera más relevante que cualquier otro sector público. Por ejemplo, entre el año 2008 y 2018, el presupuesto en materia de seguridad, presupuesto público en materia de seguridad, se duplicó. O sea, significa un crecimiento del orden del 7% anual, que evidentemente es mucho más que el crecimiento que tuvieron todos los otros sectores públicos. Sin embargo, si uno mira en qué instituciones se invirtieron los recursos en el año 2018 y cómo se distribuyeron, o qué porcentaje quedó asignado a distintas instituciones, y lo compara con el 2008, son exactamente las mismas, con el doble de recursos. En Carabineros, Gendarmería, la Policía de Investigación, etcétera, todas haciendo lo mismo con más recursos, con el doble de recursos. Y si uno, en contrapartida, mira las curvas de victimización, ven que si no fuera por la pandemia, los niveles de victimización se hubieran mantenido totalmente constantes, prácticamente constantes. Los cambios son muy menores. Solo la pandemia, que es un agente evidentemente externo, hizo bajar la cantidad de delitos de manera relevante. Ninguna política lo ha logrado. ¿Por qué? Porque estamos centrados en tratar de fortalecer la persecución, y lo hacemos de una manera ineficiente también. O sea, hemos tratado de fortalecer el sistema de investigación penal, por ejemplo, pero no hemos logrado cambios relevantes ahí, y no hemos invertido prácticamente nada en materias que prevengan el involucramiento temprano de jóvenes en conductas delictuales, y eso es algo muy relevante.
o en la reinserción después. O sea, ¿qué pasa con una persona que identificamos, que conocemos con nombre y apellido, que sabemos qué delito cometió y que podemos investigar las causas? Por lo tanto, podemos tratarlo para que deje de cometer delito una vez que sale de la cárcel o que cumple condena. Eso tampoco lo estamos trabajando suficientemente fuerte. Entonces, si seguimos solo centrados en los persecutores, que es importantísimo, por supuesto, no decimos que no, pero si solo seguimos centrados en eso y no miramos el panorama un poco más amplio, los efectos que vamos a poder tener en materia de seguridad son extremadamente limitados. ¿Le hace falta un poco al país también ponerse de acuerdo, desde tu punto de vista, Daniel? ¿Le hace falta a Chile ponerse de acuerdo, que la gente no vea tanta disputa, tanta discusión, tanta cuestión para la galería, tanta también solución para la galería, y que vea también a la clase política más unida, que vea decisiones que se toman? Por supuesto, falta responsabilidad, faltan políticas de Estado. La evidencia muestra qué programas son exitosos o no. Y aquí siempre es bueno poner el ejemplo de la salud, que lo tenemos bien cercano. Para la pandemia, todos fuimos extremadamente pacientes en esperar que las vacunas que se estaban probando y que se probaron durante muchos meses, en los meses durante los cuales murió mucha gente por la enfermedad del COVID, pero todos sabíamos y teníamos la conciencia de que no podían ponernos una vacuna que no estuviera probada de que iba a ser exitosa antes de ponerla. En seguridad eso es extremadamente escaso. Si tú miras los proyectos de ley que se tramitan en materia de seguridad, no tienen evidencia no son políticas que tengan evidencia de éxito en otros lugares, no tienen ni siquiera un diagnóstico claro y muchas veces ni siquiera establecen cuál es la metodología a través de la cual van a obtener el efecto que se promete con esa norma. Ni hablar de evaluaciones, o sea, después de implementar la norma, nunca se evalúa después si es que esta tuvo un impacto positivo o no, o sea, eso el Estado no lo hace, lo hacemos los centros de estudio, tratamos de mostrar qué es lo que debería hacerse. Y hoy día la urgencia nos juega muy en contra porque la ciudadanía ha sido receptiva a un mensaje muy dañino, que es, este no es el minuto de hacer más diagnóstico, es el minuto de actuar. Esa frase se la he escuchado decir a muchos políticos y tomadores de decisión, y no hay nada más riesgoso que eso. O sea, desprestigiar el diagnóstico en pro de actuar sin diagnóstico es lo más irresponsable que podemos hacer, porque vamos a implementar medidas que no van a tener éxito. O sea, tenemos que hacer diagnósticos, tenemos que seguir fortaleciéndolos, tenemos que entender las dinámicas delictuales que cambian todos los días, pero en paralelo tenemos que implementar políticas que respondan a esos diagnósticos y que tengan evidencia de éxito. Aquí no hay que reinventar la rueda y esas políticas existen. En otros lugares del mundo se han implementado y sabemos políticas que tienen resultados. Lo que pasa es que muchas veces las que son más serias y tienen resultados más definitivos, estos resultados los van a tener en un mediano o largo plazo y por lo tanto, si no lo vemos como una política de Estado, sino que lo vemos como algo para poder obtener beneficios como gobierno de turno, la verdad es que queda un poco lejos y por eso que cuesta que se motiven a desarrollar políticas de este tipo. Un abrazo gigante, Daniel, muchas gracias por conversar con nosotros. Igualmente, que esté muy bien, gracias por invitarme. Un abrazo, gracias.